Médico, ¿ya sabes qué hacer si recibes una visita de verificación por parte de COFEPRIS? En este video te explicamos algunos consejos de cómo atender una verificación de autoridades sanitarias. Bueno, primero que nada hay que entender que COFEPRIS es una autoridad que se encarga de vigilar, entre otras cosas, el cumplimiento de las normas en materia de salud. Específicamente, para el día de hoy vamos a hablar de aquellas que conciernen a los establecimientos de servicios de salud. Esto aplica tanto para consultorios médicos, hospitales, clínicas, centros médicos y también para otros establecimientos como laboratorios, bancos de sangre, etcétera, farmacias inclusive, ¿no? La esencia de esto es entender algunos puntos esenciales que yo tendría que cuidar como propietario de establecimiento, como el director del hospital, como el gerente de la empresa que se dedica a la prestación de servicios de salud, y evitarme un problema mayor. Tratar de que si ya llegó la autoridad a hacer una revisión, además de que tendría yo que tener en orden mi documentación, mi acreditación académica, mis temas de publicidad, mi infraestructura, que son temas para otro video, tendría yo también que tener algunas nociones básicas de lo que es la atención a estas verificaciones administrativas. Entonces, primero que nada, existen una cantidad de estrategias de defensa que se pueden aplicar ante una verificación de autoridades sanitarias, pero específicamente vamos a ver algunos puntos, que son 5, para mitigar el posible resultado o una eventual sanción que pudiera llegar a darse si es que la autoridad detectara alguna irregularidad. Quizá el primer consejo, o ¿no? a los consejos, sería estar debidamente cumpliendo con la normatividad sanitaria, conocer realmente qué tipo de establecimiento tengo, qué normas son las que tengo que cumplir, porque son variadas dependiendo del giro. Y sería pues la recomendación, si queremos verlo de esta manera, principal o previa, pues hacernos un diagnóstico, estar continuamente y constantemente revisándonos como establecimiento para corroborar que efectivamente estemos cumpliendo con las normas en temas de salud, y que son muy variadas, temas de publicidad, infraestructura, documentación, acreditación académica, etc. Pasamos ahora sí al consejo número 1. Estás en tu establecimiento y recibes la visita de un verificador por parte de COFEPRIS. Lo primero que tendríamos que hacer es corroborar que efectivamente esta persona se trate de personal adscrito a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, o a la Secretaría de Salud, o al organismo que se encargue de realizar esta revisión. Bien, lo primero es eso. ¿Cómo lo corroboramos? El verificador tiene que tener una credencial, tiene que tener un nombramiento que generalmente lleva un código QR que yo puedo escanear con mi celular y verificar y constatar de esta manera que efectivamente se trata de una persona que está adscrita ante esta autoridad y que por lo tanto tiene facultades vigentes, sobre todo, muy importante, para poder llevar a cabo esta verificación. Es importante porque ha habido casos lamentables en los que personas que o no trabajan en la autoridad o trabajaban y conservan algún documento ya no vigente, ingresan a establecimientos con el afán pues de hacerles algún daño, generalmente pues de señalar alguna infracción y obtener alguna dádiva, o a través de corrupción pues obtener dinero y dejarlos libres cuando ni siquiera eran personal acreditado para llevar a cabo esa verificación. Entonces el primer consejo sería corroborar a través de esos mecanismos la credencial vigente y los códigos de autenticación que tenga esta credencial, que efectivamente se trata de personal de la autoridad. El punto número 2, una vez corroborado que es una persona que forma parte de la autoridad, que está adscrito a la autoridad, un servidor público real, el número 2 sería que esta persona tenga una orden de visita o una orden de verificación, en este caso. ¿Para qué? Para que una autoridad con facultades para realizar esta orden la haya emitido de manera previa, se faculte y se le dé ahora sí competencia, por decirlo de alguna manera, a esta persona para que acuda al establecimiento y pueda realizar una intromisión al domicilio de manera legal, que pueda entrar al establecimiento, revisar cajones, hacer estos actos de molestia que pues evidentemente tenemos que soportar al estar sujetos a la normatividad sanitaria, pero que sí o sí tiene que existir esta orden de manera previa, firmada autógrafamente por la autoridad competente para permitir y validar el acceso por parte del verificador a nuestro domicilio. Si la persona no tiene la orden o esta orden no tiene los datos correctos, si va dirigida a un domicilio diferente, a una razón social diferente,
si establece cuestiones que van más allá de la competencia de la autoridad, revisar cuestiones de otras materias, etcétera, podríamos nosotros pues hacer las observaciones correspondientes en el acta que levante posteriormente la autoridad, el verificador, y además también tenemos a nuestra disposición pues algunos recursos para podernos defender en caso de que se realice una intromisión ilegal o que se realice una verificación sin orden, incluso llegando al extremo de no permitir el acceso al verificador si realmente el domicilio no es el correcto. Número 3. Una vez que ya se revisó que efectivamente es personal de la autoridad y que tiene la orden que lo legitima para poder ingresar al establecimiento, el verificador va a realizar el levantamiento de un acta. Esta acta es un documento en el que él va a circunstanciar los hechos y lo que aconteció durante la verificación, va a señalar las posibles irregularidades o puntos de cumplimiento que la orden le haya permitido revisar, y nosotros tendríamos que estar verificando y corroborando que efectivamente esta persona llene el acta correctamente, que sea verídico lo que está sentando en estas actas, y si detectamos que algún punto no es real o está teniendo alguna equivocación en su llenado del acta, podríamos nosotros al final, por derecho, plasmar en esa acta las observaciones que tengamos al respecto y poder mencionar si ese punto realmente se cumplió o no se incumplió, poder aclarar cualquier situación en el momento, poder aportar algún documento o alguna prueba en el momento de la verificación para poder acreditar que no estamos incumpliendo. Por eso es importante tener algún personal de confianza al momento de que se lleva a cabo la verificación. Y como punto número 4 podríamos agregar que llevemos a cabo la contestación de esa acta en tiempo y forma. Casi en todas las ocasiones se nos otorga un plazo que puede ser entre 5 y 10 días para hacer una contestación a los señalamientos detectados en el acta. Muchas veces el verificador llega al establecimiento, solicita un documento y por alguna u otra razón en ese momento no se pudo proporcionar, pero si el documento se tiene y al momento de la verificación se contaba con el documento y se contaba con esa acreditación o ese requisito que nos pedía y se puede aportar, sería oportuno hacerlo en el plazo que nos otorga directamente el acta o la autoridad a través del acta, para poder aclarar que efectivamente se contaba con el documento y que no se trataba de un incumplimiento en ese momento. Por supuesto que lo ideal es contar con la documentación en el establecimiento. Por ejemplo, un aviso de funcionamiento por ley debe estar en el establecimiento todo el tiempo y se tendría que aportar en ese instante, pero algún otro tipo de documentación que por las circunstancias o por la razón que sea no se pudo aportar al momento, la autoridad nos da un plazo que, como les comento, generalmente es de 5 días para poder aportar esta documentación y hacer manifestaciones sobre lo acontecido en la verificación. Si detectamos alguna irregularidad, si hubo algún punto que no estemos de acuerdo, si hay alguna situación falsa que el verificador de mala fe haya asentado de manera incorrecta o ilegal, podemos hacer valer y generar algún argumento o alguna prueba importante en esta etapa que nos otorga el mismo acta. Y punto número 5 y final, esta es una recomendación que solemos dar a nuestros clientes, y es que al final de cuentas pues el verificador es una persona que está haciendo su trabajo, es alguien que pues está en la nómina de la autoridad, que se le encomienda para llevar a cabo estas verificaciones, y muchas veces, o la mayoría, no tienen la encomienda de hacernos algún daño, simplemente van a hacer su trabajo, a señalar los puntos que la ley les marca y a levantar esta acta circunstanciada de lo que aconteció en la verificación. No vienen con la consigna de sancionar, ellos no son los que nos sancionan, entonces sería prudente que se les diera un trato digno, y es un consejo que solemos aplicar, como les comento, porque ayuda mucho pues esta fraternidad con la autoridad. Al final de cuentas estamos en el mismo barco, lo que buscamos es el cumplimiento correcto de las normas en materia sanitaria, tanto ellos como autoridad, como nosotros como establecimiento, e ir trabajando de la mano para que podamos corregir los puntos que pudiera haber alguna irregularidad, y en el mejor de los casos esto podría ser la diferencia entre recibir una sanción elevada o recibir pues la sanción justa, ¿no? Una llamada de atención, un apercibimiento que muchas veces es suficiente para que podamos corregir estos puntos y no tengamos que pagar una sanción económica por un error que muchas veces son intrascendentes, formalidades
que no ponen en riesgo la salud de las personas y que un trato fraternal y digno y por lo menos respetuoso puede influir en el resultado de la verificación. En Simposio Fiscal Abogados podemos ayudarte a atender las verificaciones de manera física o asesorarte para que tú o tu personal pueda atender una verificación de la mejor manera y así tratar de llevarla a buen puerto, cumplir con aquellos requerimientos que la autoridad te haga y sobre todo también asesorarte para antes de recibir la verificación estar a punto con cumplimiento de las normas aplicables a tu establecimiento y evitarte verificaciones, suspensiones, clausuras o sanciones que pueden en algunos casos llegar a ser millonarias. Si tienes alguna duda, si administras algún hospital, si eres gerente de algún establecimiento de servicios de salud, si eres prestador de servicios independiente, dueño de alguna farmacia, de algún laboratorio, este tipo de información puede ser valiosa para ti. Hay una cantidad de normas que tienes que cumplir y que en Simposio Fiscal podemos ayudarte a cumplir para evitarte sanciones, verificaciones o clausuras. Contáctanos y podemos ayudarte.